Muy buenas noches. En nombre de la Universidad de Medellín y su sello editorial, agradecemos a todas las personas que nos acompañan virtualmente en esta actividad enmarcada en la 14ª Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín. Hoy nos complace presentarles un libro entre la ciudad y el cine, el cual se perfila en Medellín, narrada por el cine de ficción entre 1990 y el 2011, a través de imaginarios urbanos. La autora nos propone un recorrido por una perspectiva de ciudad, las imágenes de barrios marginales, sus estrechos y empinados pasadizos, su estructura y arquitectura salpicada por colores de terracota, de sus ladrillos y las viviendas a medio construir. Es un transitar por iglesias del centro, municipios aledaños, parques emblemáticos, calles y avenidas tradicionales. Es circular en motocicleta de alto cilindraje, pero también a pie o en taxi. Supone detenerse en conversaciones íntimas y sociales, interpretar dichos, refranes y adagios populares cercanos y obviamente acercándolo a la interacción muy coloquial que se extiende y se comparte cada vez más entre los habitantes de todos los niveles socioculturales. Con este abrebocas, entonces, damos inicio a la actividad en la cual nos acompaña la autora Jennifer Uribe Alzate y el profesor Alejandro Alzate Giraldo. A ustedes los invitamos para que formulen sus preguntas en el chat, las cuales vamos a canalizar y responder al final del conversatorio. Por su parte, Jennifer Uribe Alzate es guionista y directora de cine y docente universitaria. Su actividad profesional se mueve entre la investigación y la creación. Dirigió el cortometraje Como la primera vez, exhibido tanto en festivales nacionales como internacionales. En su adolescencia descubrió como espectadora su interés por el cine colombiano y después, en la universidad, afirmó una fascinación por las dinámicas de su ciudad. Es así como su pasión por la imagen en movimiento y el deseo de descifrar la vida urbana de Medellín con sus diferentes esferas y matices no solo la llevaron a desarrollar una investigación, sino también a inspirar las historias que escribe. Alejandro Alzate Giraldo, entonces, es doctor en estudios avanzados de arte contemporáneo, homologado en Colombia como doctor en investigación y producción artística de la Universidad de Barcelona, máster en producción artística y máster en antropología visual de la Universidad de Barcelona, licenciado en educación de artes plásticas de la Universidad de Antioquia y actualmente se desempeña como profesor de tiempo completo e investigador del programa de comunicación y lenguajes audiovisuales de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. Entonces, no siendo más, le doy paso a Alejandro para que comencemos con este conversatorio. Adelante. Muchas gracias, Jorge Mario, muchas gracias a todos y a todas pues, que están aquí con nosotros, a Jennifer. Esperamos tener hoy una conversa pues muy agradable. Yo actualmente, como lo mencionaban, trabajo pues con todos los temas de investigación y por eso me gusta transitar entre los procesos creativos y los procesos de la investigación académica. Hoy va a ser también, hoy vamos a tener un espacio para eso, para desmitificar un poco esa línea de la investigación como un asunto así súper complejo, que tiene muchas complejidades, pero también es un asunto de unos procesos creativos. Yo creo que la investigación tiene en sí misma esa línea de creación. Entonces hoy con Jennifer vamos a abordar un poco la conversa desde ahí, desde ese trabajo que ella desarrolla en su proceso académico, en sus procesos de tesis, en su proceso doctoral, pero también en sus procesos de creación, en sus guiones, en sus películas, en su historia. También quiero un poco hacer un poco ese abrebocas con ella desde ahí, porque muchas veces llegamos, bueno, el escritor de un libro y toda la teoría que hay de un libro, pero ¿qué hay detrás de un libro? También es una persona que ha tenido que trabajar mucho para llegar ahí, una persona creativa. Entonces es un placer pues para mí estar hoy aquí con ustedes, compartirles y abrir esta conversa con Jennifer, que ha sido pues una estudiante excelente y una profesional y ahora pues guionista y directora también. Entonces, bienvenida Jennifer. Eh, Quisiera empezar pues como que nos cuentes un poco sobre esa puerta de entrada al cine. ¿Cómo fue esa puerta de entrada? Sé que vamos a hablar de tu libro, vamos a hablar de la estructura académica, de la metodología, de los conceptos, del cine, de muchas cosas, pero quisiera que empezáramos como empieza también tu historia, con esa puerta de entrada al mundo del cine. ¿Cómo fue esa puerta de entrada allí?
Pues hola Alejo, pues muchas gracias por esa introducción que me haces y pues también a todos los que se conectan para acompañarnos en este conversatorio. Pues a ver, pues a mí digamos que el cine desde que estaba en la adolescencia me empezó pues como a interesar, por supuesto, más como espectadora, ¿cierto? Y de hecho pues hubo ciertos procesos de la ciudad que también tuvieron que ver con eso. Por ejemplo, yo no sé si vos te acordás de unas proyecciones que hacían en la Feria de las Flores en las estaciones del metro, El de metro. cine colombiano, ¿cierto? Al aire libre. Una vez Y me eso a vi mí, un carro ahí en Estación Tricentenario y eso me dejó sí, movido. a mí eso, por ejemplo, me gustaba mucho, entonces yo salía del colegio, sacaba excusas para irme temprano del colegio y poder llegar a las proyecciones. Claro, yo iba a la estación Madera, o sea, cualquier estación, la estación Estadio. Entonces, como que a mí me marcó mucho eso. Y pues como ver cine colombiano, como yo siempre he dicho, no tanto por bueno, sino por colombiano. Pues claro, hay un cine colombiano bueno también, por supuesto, pero por colombiano, no sé, me parecía como interesante. Sí, entonces ahí empecé como a preguntarme y digamos como que empecé a encontrar como, no sé, unas historias que sentía o que me parecían que podían estar más cercanas, ¿cierto? Que ver una película, no sé, de otra nacionalidad. Entonces, eso es un hecho que en la adolescencia a mí me marcó bastante y claro, luego, por supuesto, entré a estudiar comunicación y lenguajes audiovisuales y ahí, de hecho, yo vi el pensum y lo que más me gustó fue las clases de guión, que eran como dos materias de guión y la de dirección de actores. Pues era como porque siempre me había gustado también pues como el asunto de la actuación, pues no, nunca me imaginé como actriz, sino más bien como dirigir actores. Entonces, digamos que ese fue como la entrada un poco. Por supuesto, cuando uno entra a estudiar comunicación y lenguajes audiovisuales, aunque no solamente o no todo es cine, sí ese fue pues como mi interés o estudié, digamos, como esa carrera por eso. Bueno, comunicación y lenguajes audiovisuales en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín. Eh, ¿Qué te encontraste ahí? Que yo he sabido pues como de los trabajos que desarrollaste, ¿qué recuerdas de esos trabajos que hayas dicho como, uy, aquí hice un clic, porque una cosa es ser espectador y entras como espectador y que era súper, súper Sí. importante, súper interesante también, y luego entras ya como un proceso creativo y que tú dices como, uy, esto hizo clic conmigo en un guión, en una historia, en un personaje, ¿qué recuerdas como de ese Pues clic? Pues mira, yo creo que para mí fue muy importante la clase de guión, pero sobre todo por el proceso que tuve ahí creativo, ¿cierto? La escritura de ese primer guión, digamos, como que escribí en la vida, por decirlo así, pues Recuerdas el título. sí, sí, porque es que mira que es una cosa, pues no sé, yo ahora creo mucho en eso, es bien particular porque ese primer guión que escribí, que 2006, pues bueno, cuando entré a la universidad, pues en sí, la primera clase de guión, se convirtió en el guión que rodamos en la clase de argumental, que es una clase que uno ya ve al final de la carrera, ¿cierto? Donde ya recoge como todo lo visto. Y fue muy curioso porque con la compañera que trabajaba dijimos, pues como que ponernos a inventar una historia en, no sé, en una semana, porque no pensamos en los guiones que ya hemos escrito en semestres anteriores y más bien los reescribimos y los trabajamos. Entonces, eso fue lo que hicimos. Entonces, haber escrito ese guión, más porque recuerdo el proceso de escritura, es una historia, digamos, que tiene que ver como un poco, es autorreferencial porque era la historia, inspirada en la historia de un tío, de una situación que había recién vivido en ese momento y pues que me marcó mucho y yo quise escribir ese primer guión sobre eso, entonces como que ese momento fue importante y como te digo luego esa relación con esta materia argumental cuando ya uno ha crecido tanto a nivel personal y académicamente pues digamos que pues mucho, no es lo mismo pues cuando uno es un primíparo entra y piensa unas cosas de la vida y del cine también piensa otras a cuando ya vos estás casi al final de la carrera, ¿cierto?
Entonces, además cargado de toda la experiencia que es pasar por la universidad, que eso es también como lo más importante, es la experiencia de estar en la universidad. Eso fue un hecho importante para mí. Y sabes que la materia de documental también, la materia de documental fue bastante importante para mí. Yo creo que ahí me empecé a hacer preguntas como tal sobre el cine, ¿no? Sobre el cine como tal, como lenguaje y como relación también con la vida y con el mundo. Fueron como esos dos. Jennifer, y el título Ah, de... sí, bueno, es que como, no, sí, el título se llama, el título Ajá. pues que del corto me lo voy a llevar. Bacán. Chévere, como esas historias y recuperar un poquito. Entonces, comunicación y lenguajes audiovisuales, eso da paso a la maestría en comunicación. Maestría en comunicación, también facultad de comunicación de la Universidad de Medellín, con una línea de industrias culturales y creativas, donde te has inscrito y desde el inicio has estado ahí en un trabajo. Pues antes sé que también hiciste unos acercamientos a la investigación desde ser auxiliar de investigación. Ahí también tienes como un recorrido muy interesante en términos claro, entrar a la universidad, entrar con todas las pilas, escribir tu guión y hacer los rodajes, pero también como auxiliar de investigación. Cuéntanos un poquito, porque eso nos ayuda a centrarnos hacia donde yo quería también llevar la conversación, que es el proceso creativo, el guión, tu historia y también ese trabajo académico. Cuéntanos un poquito de esa línea que te lleva como auxiliar de investigación y luego te lleva también a ubicarte y a cursar, optar por el título de la maestría en comunicación. Sí, mira que para mí la investigación sí fue muy importante y fue fundamental en todo mi paso por la universidad. Y yo siempre he dicho como que tengo un pie en la investigación y en la creación. Obviamente, pues lo que yo hago o trato de hacer es que esto esté implicado todo el tiempo, ¿cierto? Es como, pero mira que una cosa que vos decías ahorita en la introducción es que uno veía o pensaba la investigación como lejos, como una cosa como aburrida, como nada que ver, como... Y fue muy importante pasar por los semilleros, ¿cierto? Como que, y esto es muy curioso, pero yo estaba toda aburrida por una situación personal. Y entonces cuando pasaban por los salones, como, ay, invitando a los semilleros, no sé qué, yo dije, pues me voy a meter, de pronto me distraigo. Y así fue. Entré y me gustó y empecé pues como, pues no solo los semilleros, sino como que entonces a vincularme con profesores que tenían un proceso. Y creo que fue muy importante poder entrar a un proyecto de investigación creación justamente que fue el profesor Carlos López, que él tenía un proyecto sobre la dramaturgia del acontecimiento, que claro, o sea, hicimos todo un proceso de investigación, yo fui la auxiliar, pero digamos que uno de los productos o digamos que toda esa investigación estaba, digamos, llevaba a la realización, incluso era un largometraje. Entonces yo fui la asistente de dirección, que estuve también en todo el proceso. Entonces mira cómo logré eso, fue, no sé, fue en mediados de la carrera. También tener esa experiencia de estar en un rodaje, de estar, digamos, como en contacto con actores, que era lo que me gustaba, de no como por primera vez estar como con un equipo de rodaje grande, pues digamos grande en relación con las cosas que uno hacía en la universidad, los ejercicios pues que uno hacía para las clases. Todos éramos estudiantes, habían algunos egresados en ese momento, estudiantes y profesores, entonces yo creo que eso fue también una experiencia importante y darme cuenta que uno puede investigar sobre lo que le gusta, ¿cierto? Sobre lo que le apasiona. Como en ese momento, cuando empecé en los semilleros, yo estaba más bien como en una pena de amor. Yo, pues, imagínate, hace tanto tiempo, uno en una pena de amor, yo me pregunté por cómo había sido narrado el amor en el cine colombiano. Entonces, como que ese fue como un primer proyecto de investigación que yo pensé y con él participé en estos encuentros nacionales, Nodo Antioquia, ¿cierto? Como que esto fue como, y entonces me di cuenta que podía estar viviendo como otra experiencia, que no era solamente como lo académico propiamente de las materias que todos veíamos, sino que, no sé, fue como una experiencia un poco como circundante
de la formación pues que nos da pues como la carrera pues como de base. Entonces, claro, entonces luego vino otro proceso de investigación con la profesora Marta Ligia y con Alejandra, donde nos preguntamos sobre las adaptaciones literarias en el cine colombiano, ¿cierto? Entonces, como obras nacionales, pues, literarias y películas. Entonces fue también pues como muy interesante, porque también es como que la mezcla de cosas que me gustan, ¿cierto? La literatura, el cine. Esa fue, digamos, una investigación un poco más teórica, ¿cierto? Y bueno, digamos que ese fue como el proceso, pues como que tuve, claro, yo ya tenía clarísimo que me interesaba la investigación, que me interesaba la investigación en cine, en narrativa, ¿cierto? Y algo importante al finalizar la carrera fue haber sido joven investigadora de Colciencias, que también fue como, no sé, de esas cosas pues como sorprendentes, porque pues imagínate, yo me presento con este proyecto, ahí nace esta investigación, ¿cierto? Ahí nace, digamos, este libro, yo me presento con, pues, preguntarle a las películas que se habían hecho en Medellín, cómo habían narrado la ciudad, ¿cierto? Que es, pues, compitiendo con un montón de áreas que ingeniería, biología y no sé qué, medicina, entonces fue como, o sea, eso fue muy importante, porque entonces yo empiezo a ser joven investigadora, empiezo a hacer esta pasantía y al mismo tiempo entro a la maestría. Entonces, digamos que ese proyecto se potencia pues luego ahí. Es chévere ver pues, cómo ese proceso en el que te acompaña pues, el profesor Carlos Alfonso López Lizarazo, que dictó pues, la asignatura de dirección de actores mucho tiempo en la Universidad de Medellín, la profesora Marta Ligia Parra, que también es crítica de cine y ha estado pues siempre en la movida del cine en la ciudad y en el país, y la profesora Alejandra Laverde Román, que también pues hizo parte de ese proceso contigo. Sí, Inicias en la maestría, te sí, preguntas por esos temas de la ciudad, y ya cuando entramos en el libro es interesante ver de la ciudad y del cine, ¿cierto? Esa fusión entre el cine hecho en Colombia y la ciudad. Y inicias tu libro con una cita del antropólogo catalán, muy reconocido por libros como La muerte de un dios, muy reconocido por un evento muy grande que tiene en la ciudad de Barcelona, que es la Reina de África, por una movida pues muy tesa alrededor del cine y por unas preguntas que le hace a la ciudad, le hace unas preguntas a la ciudad, como de ese flujo que hay en medio de la ciudad, de esa construcción colectiva, de esas diferencias entre lo urbano y la ciudad también, de que la ciudad pues no es lo urbano, sino que lo urbano es ese movimiento constante en el que vivimos en los centros donde nos reunimos pues todos, y arrancas con ese concepto del urbano. Yo quisiera saber cómo, cómo lo incluyes, cómo haces esa relación ya en tu libro, que es el libro del que estamos hablando hoy, que es el libro que estamos lanzando, que es el libro al que estamos invitando a la gente a comprar, a verlo, a compartirlo, y que van a encontrar también esas preguntas por la ciudad, por lo urbano, por el cine. ¿Cómo te encuentras con ese y cómo empiezas a trabajar con esa idea del urbano en tu investigación? claro, digamos que es justamente una pregunta, ¿cierto? Que motiva y es, pues bueno, nace de una pregunta y de una fascinación, digamos, por la vida urbana, ¿cierto? Que claro, como lo dice Manuel Delgado, la ciudad no es lo urbano, ¿cierto? Lo urbano se genera, se vive en la ciudad porque es más una experiencia. Entonces, digamos que él y sus conceptos fueron, digamos, como fundamentales, porque también él dice algo como que en la ciudad y en el cine siempre pasan cosas, ¿no? Como que en las películas siempre pasan cosas. Sí, claro, pucha, es que eso es, ¿cierto? O sea, en la película hay personajes, hay escenarios, hay situaciones, hay conflictos, hay un montón de cosas, y esa es la ciudad también, ¿cierto? Como que en la ciudad, pues hay miles de películas pasando en este momento, ¿cierto? Entonces es como que empecé como a vincular, digamos, como esas dos ideas, ¿cierto? De que casi que la ciudad es una película o muchas películas, y al mismo tiempo esa película puede estar narrando una versión de ciudad, ¿cierto? Porque son versiones de ciudades finalmente, y eso era lo que me interesaba también a mí, como
explorar esas versiones de Medellín que se habían contado, que se habían narrado, que se configuraban, digamos, como según las miradas y las visiones de cada uno de los directores. Y pues Manuel Delgado, pues sí, digamos que fue como fundamental, me parecía como muy inspirador, pues como que se acercaba mucho, digamos como, pues sí, como me ayudaba más bien como a responder muchas de esas preguntas. Como te digo, también nace como de una fascinación mía por esta ciudad, pues que siempre en una fascinación hay una relación de amor y odio, por supuesto, pero como entenderla, ¿no? Me encantaba el centro, lo que ocurría, ir en bus, ¿cierto? Entonces como que esa fascinación yo quería como, bueno, entenderla y explorarla pues también como a través de lo que me interesaba a mí, que era, sí, que era el cine, y cómo se había narrado en el cine colombiano la ciudad de Medellín. Yo creo que esa palabra que mencionas de fascinación es muy adecuada y muy acertada, porque cuando pensamos en cómo recoger esas historias en la ciudad, en lo que nos pasa cuando estamos de repente caminando en una calle, vemos muchas escenas, y así el cine también recupera esas escenas, pero también esa ciudad pues nos inspira, y el cine también cumple con eso. Entonces es también Sí, como esa inspiración y esa seducción que hay entre ciudad y cine, ¿cierto? Que es como una invitación a salir, una invitación a ver, una invitación a escuchar las historias, a contarlas. Entonces hay un sistema bien interesante alrededor de esa fascinación, sí. esa seducción y esa conexión con las historias. Y hay como una relación también un poco como circular, ¿no? Como que la ciudad inspira las películas, pero muchas películas también pasan a crear unos imaginarios que influencian la vida en la ciudad. O sea, como que, por ejemplo, las películas de Víctor Gaviria, o sea, como que, o sea, muchos imaginarios se han creado alrededor de unos personajes, ¿cierto? Que están en estas películas y que también como que influencian y alimentan, digamos, como, pues como la misma ciudad y la misma experiencia en la ciudad. Entonces es Muchísimo, como, como una relación, sí, una relación circular. muchísimo. Vamos a dar paso a nuestro compañero Jorge Mario, que también te quiere hacer unas preguntas sobre tu libro y sobre esta publicación, pues que invitamos a todos a conocer, y invitamos a todos a leer y a compartir. Jorge Mario, Muchas gracias, adelante. Alejandro. Jennifer, sí, exactamente. Cuando uno hace un proceso de investigación, pues obviamente tiene que tener una pregunta, pero también tiene que tener como unos rangos que la limiten, porque si no, pues se nos vuelve algo inmanejable para precisamente ser más preciso en el proceso de investigación. Tú seleccionaste un proceso, un periodo de tiempo entre 1990 y 2011. ¿Por qué no en el 50, en el 70, en el 80, porque también habían, digamos, unas fuertes tendencias culturales, políticas, en materia, pues, digamos, estéticas? ¿Por qué 1990-2011? Bueno, pues claro, también tiene que ver con la producción de cine en el país, ¿cierto? Digamos que me interesaba muchísimo como Rodrigo D, empezar por Rodrigo D, porque es como una película como fundacional de las historias narradas a través de personajes de esta ciudad, ¿cierto? Era como una primera narración sobre las dinámicas, digamos, sí, urbanas, ¿no? La vida barrial. Claro, estaba bajo el cielo antioqueño, pero pues, o sea, entre bajo el cielo antioqueño y Rodrigo de hay un periodo de tiempo, o sea, años y años y Sí. años, y en medio no había, digamos, largometrajes, o por lo menos pues como largometrajes estrenados. Entonces, claro, digamos que empezaba, más es como la ópera prima, digámoslo, de Víctor Gaviria. Entonces es como, y ahí hubo como un momento del cine colombiano, pues como importante. Y la verdad es que, claro, 2011, porque ese fue hasta en ese año yo empecé a desarrollar esta investigación, ¿cierto? Entonces, de hecho, pues hay que, o sea, yo hablo en un momento como de antes de este corpus y después de este corpus, ¿cierto? Porque obviamente se ha actualizado. En los últimos 5 años se han hecho varias películas ya
aquí en la ciudad, entonces por supuesto, digamos como que hay que hacer una actualización todo el tiempo, pero digamos como que ese fue el periodo inicial, básicamente porque era como hasta ese momento, pues digamos como que, o sea, estaba actualizada pues como la investigación. Y digamos que el criterio de selección fue como películas colombianas cuyo, digamos, espacio donde se desarrollen las acciones de los personajes fuera Medellín, ¿cierto? Entonces, digamos que esto me arroja 8 películas inicialmente, pero una de ellas, digamos que entra parcialmente, porque aunque se habla de Medellín y Medellín aparece, luego pasa a ser otro escenario. Entonces, digamos que esta película es un poco como ayuda pues como a la construcción y el análisis de los imaginarios, pero digamos que es un poco parcial, mientras que son 7 películas, digamos, las que se analizan a profundidad. Muy bien. Cuando eras, por ejemplo, en ese caso, o en el periodo de estudiante, incluso lo pregunto porque cuando yo también estudié comunicación y lenguajes audiovisuales, pues mis compañeros se centraban, o por lo menos una en particular, una compañera, Ángela Tobón, que también es docente de la universidad, pues se centraba mucho en ese tipo de historias argumentales, documentales, muy locales, mientras otros compañeros pues entonces preferían analizar algo más internacional o algo más multicultural, ¿sí? Cuando cogemos ese periodo de tiempo, entre 1990 y 2011, pues vemos que la gran industria, hay un apogeo grandísimo en lo que es la digitalización de efectos especiales en la industria cinematográfica, pues en la gran industria como Hollywood, ¿sí? Pero cuando eso pasa, tú como de pronto podrías compararlo. Entonces, en la gran industria hay efectos especiales, eso corresponde a un efecto cultural de los muy norteamericano, y en Colombia vivimos el cine bajo lo que percibimos, lo que sentimos, cómo construimos el cine en Colombia. Bueno, es una pregunta, no, pues, no, yo creo que en últimas eso responde a la naturaleza de la película, ¿cierto? De cada película y de la búsqueda del director, ¿cierto? De su apuesta como, como narrador y como autor, ¿cierto? Entonces, como que tener o no efectos especiales, yo creo que eso no depende de la nacionalidad de una película, depende de las búsquedas, digamos, de ese director, del tipo de historia que está contando. Sí, entonces digamos que no, pues no creo que haya pues como un asunto más de nacionalidades de las obras. Creo que simplemente, pues aquí podemos hacer una película de efectos especiales completamente, o eso depende de qué quiere contar cada uno, cuáles son sus búsquedas, cómo la construye o no. Bueno, y una última pregunta. ¿Cuáles son los imaginarios colectivos más recurrentes dentro de la investigación que realizaste? Pues en realidad, digamos que más que imaginarios recurrentes, yo uso la guía metodológica de Armando Silva y todos sus estudios sobre las ciudades imaginadas. Entonces él propone como un sistema categorial, ¿cierto? Donde está la ciudad, los ciudadanos y las otredades, ¿cierto? Entonces hay unos imaginarios sobre la ciudad y cada uno tiene, digamos, como unas variables y unos indicadores, otros sobre los ciudadanos y, digamos, otros sobre las otredades. Entonces, como que yo voy a cada película, le pregunto sobre, digamos, como uso este sistema, esta categorización, y luego empiezo a encontrar, ¿cierto? Como, por ejemplo, el mes de diciembre es un mes que aparece en casi todas las películas. Esto nos lleva a hablar de que es como una época esperada, es una época donde la ciudad está de fiesta, donde aparecen imaginarios como de salir a ver los alumbrados, ¿no? Porque entonces son imágenes que se repiten y acciones que se repiten en varias de las películas. Entonces, cuando empiezo a ver esta recurrencia, digo, ah, claro, diciembre es como se espera la llegada del niño Jesús, ¿no? Se espera la llegada de diciembre, se sale, ¿cierto? Se está presente, ¿no? Hay frases como, no, yo quiero, en la vendedora de rosas, yo quiero llevarla a usted a ver alumbrados, pues es como, o por ejemplo, los recorridos por la ciudad, ¿cierto? Como salir a andar la ciudad, ¿cierto? Andar en moto por la ciudad, por ejemplo, cómo se moviliza. Entonces eso nos lleva a hablar también de imaginarios sobre los medios de transporte, ¿cierto? Como cierto, sí, que son recurrentes las motocicletas
o sobre el vestuario, ¿cierto? Entonces como que hay ciertos trabajos de los personajes que, pues, que los lleva a tener ciertos atuendos que entonces también se convierten en un imaginario, ¿cierto? La chaqueta, la moto también como un accesorio, las cadenas. Otro imaginario de los que me parecen más interesantes a mí es que la noche, ¿no? Es como una ciudad donde se vive la noche, ¿cierto? Donde, digamos, muchas películas también transcurren en exteriores. Entonces, claro, es como que la vida es afuera o la vida se puede vivir afuera, en parte también, yo creo que por el clima que hay y que también se narran las películas. No, hay una riqueza pues de imaginarios y digamos que este sistema categorial lo que nos permite es eso, ¿cierto? Como que hablar de la ciudad, por ejemplo, se habla de una percepción que tienen los ciudadanos, en este caso pues los personajes, de que Medellín es una ciudad que asedia, ¿cierto? Una ciudad que, que de pronto a veces no es tan amable, ¿no? Como que se pone un poco en entredicho esa idea de la ciudad de la eterna primavera, ¿no? Esta es una ciudad que no tiene, que no le da oportunidades a la gente, que los obliga o que los lleva a desempeñar de pronto unos empleos, unos oficios que no son, digamos, los de la legalidad, sino lo contrario. Ok. Bueno, Jennifer, muchas gracias. Alejo. Bueno, gracias a vos. Gracias, ¿Tienes? José Mario. Exacto. Bueno, yo creo que estos son los temas, recordarle pues a todos y a todas las que nos están viendo que estos son los temas que van a encontrar en el libro de Jennifer. Son los temas que estamos abordando, el tema de los imaginarios, el tema de la ciudad, el tema del urbano, del cine colombiano. Y hay algo que también ya nos lleva entonces a pensar o que me gusta preguntarte o que quisiera preguntar en este momento y es el tema de la ficción y lo real, que lo abordas en tu libro, ¿cierto? Hay como varias cosas que quisiera abordar. Es esa relación entre la realidad y la ficción y ya unos conceptos también que se mueven en la ciudad que están un poco ligados con lo que respondías ahora sobre el imaginario que tiene que ver con el tema de violencia, con el tema de crimen, ¿cierto? Que también abordas y que encuentras. Entonces, cuéntanos un poco sobre esa idea de relación entre ficción y realidad y lo que encuentras también de violencia y crimen. Pues mira, digamos que este no es un estudio comparado como tal, como decir, como bueno, esto ocurrió en Medellín en el año tal, pues cierto, como en la ciudad real, esa que vivimos pues a diario, y esto es lo que ocurre en las películas. Pero para mí sí era muy importante generar como un marco histórico, ¿cierto? Entender ese periodo histórico al cual se referían las películas, porque por ejemplo algo que encontré y es que siempre en casi todas las películas aparece Medellín 1988. Sí. Medellín, ¿cierto? Entonces como que hay como una insistencia en que esto ocurre en Medellín en este año, ¿cierto? Porque se marca, ¿cierto? Si tú lo pones al inicio de una película es porque es importante, ¿no? Sí, entonces claro, entonces me interesé por generar una relación, ¿cierto? O más bien, bueno, esa relación que pueda haber entre la historia de la ciudad, eso que que han vivido sus ciudadanos, y esa versión de ciudad, vuelvo a esa idea de versión de ciudad que se construye en las películas, que de todas maneras se refieren a esa ciudad real o a esos procesos o a esos momentos históricos, sociales, políticos, económicos que vivió o que se han vivido en esa ciudad real. Entonces, digamos que nace de ahí, ¿cierto? Como de, bueno, este es un marco histórico como tal, y luego vamos viendo cómo eso real pasa a ser ficcionado, porque de todas maneras estamos frente a películas de ficción donde hay unos actores, donde hay unas historias, donde detrás, digamos que hay un guión escrito, digamos, como por alguien, por más inspiración que haya, digamos, en esa ciudad. Y esa relación con el crimen y la violencia. Digamos que yo parto como de un marco general que es como Colombia, ¿cierto?
y vamos haciendo como una especie de zoom a Medellín, ¿cierto? Entonces, claro, si la mayoría de películas se refieren a esa época de entre mediados de los 80 y, y finales más o menos de los 90, entonces digamos que claro, yo encuentro que por ciertos procesos y ciertos movimientos sociales en Medellín, ¿no? Como por ejemplo el crecimiento de la ciudad de una forma que muchos han denominado desorganizada, ¿cierto? No planeada, la creación de muchos barrios de invasión, ¿no? De barrios que se iban construyendo en las laderas de las montañas, como un desbordamiento en el crecimiento de la población, pues la ciudad no estaba preparada, ¿cierto? Es lo que dicen, como que la ciudad no estaba preparada, más la migración del campo a la ciudad, mucho desempleo, ¿no? Entonces como que empieza la ciudad a ser como un terreno abonado para ciertos procesos más ligados a la delincuencia, ¿cierto? Como a ciertas actividades ilícitas, en fin, al narcotráfico, pues, porque de todas maneras hablar, pues, como de este periodo histórico de la ciudad es también hablar de cómo el narcotráfico, digamos, como que se asentó en la ciudad y tiene que ver, digamos que también con una especie de espíritu antioqueño que muchos historiadores digamos, sociólogos, pues, como han hablado, que tiene que ver como con un talante paisa que llaman, que viene desde la vida en las minas, que tiene que ver también como con una tradición de contrabando, por ejemplo, esa posición que tiene de todas maneras pues como el departamento de Antioquia, que está entre montañas, que es centro, pero al mismo tiempo tiene salida al mar, ¿no? Entonces es como todo eso, como un marco que empieza a ser como, que empiezan a ser elementos que estas películas pues retoman, ¿no? O sea, y sin duda, bueno, y este es otro imaginario, por ejemplo, pues Pablo Escobar, ¿cierto? Él no es presentado en ninguna película como un personaje, no es como un personaje un poco que se menciona, un personaje que está en el imaginario. Entonces, por ejemplo, hay diálogos donde en sumas y restas le dicen, vos trabajas con Pablo. Claro, pues como que se asocia, que le están diciendo a Santiago que trabajas con Pablo Escobar. En Rosario Tijeras le dicen a Rosario, por ahí dicen muchas cosas de vos, entre ellas que vos sos la amante de Pablo Escobar. Entonces mira cómo él igual es un imaginario que está, ¿cierto? No es un personaje representado, pero es un personaje que está en la mente de los ciudadanos y pues de estos ciudadanos narrados en el cine, porque en últimas para mí era asumir que los ciudadanos de esta ciudad narrada eran los personajes, ¿cierto? Entonces, claro, son imaginarios también que tienen esos mismos personajes de las películas. Entonces, claro, digamos que sin duda hablar de crimen, hablar de violencia, hablar de ese desbordamiento social, pues nos lleva, digamos, como a entender esos procesos de la ciudad que, como te digo, pues son retomados y narrados en las películas. Hay un proceso de representación pues muy fuerte en estas películas hechas en Medellín y para nosotros que, o para mí como espectador, son fuertes cuando uno ve películas como Rosario Tijeras, ¿cierto? Y mira que hay una, Carios. una de estas que me gusta, es que es muy buena, es la de la Virgen de los Sicarios, que entonces que Alexis le está diciendo a Fernando todos esos trabajan para Pablo, trabajan con Pablo, no recuerdo exactamente, y le dice, y es que ¿quién es Pablo Escobar? Un futbolista. Entonces él le dice, no conoces a Pablo, no sabes quién es Pablo. No, entonces pues, le dice, entonces como quien dicen, él era como un gran empleador del pueblo. Entonces es, Sí, claro, llevar al extremo esa presencia que tenemos ahí y muy al estilo pues también de lo que pasa del libro, ¿cierto? Del libro, ese sarcasmo y por ahí en la evidencia hipérbole, pues. está, está ahí muy de la literatura pues de Fernando Vallejo ahí llevada también, ¿cierto? Al cine. Hay esas películas que abordas, hay una película en particular que es Paraíso Travel, todas ocurren aquí, en Paraíso Travel pues ocurre aquí, ese viaje pues a Nueva York,
ahí también como que en la línea narrativa, en el libro, en la investigación, haces también como un giro para darle importancia a esa idea de lo colombiano visto desde allá, narrado como un imaginario. Cuéntanos un poquito como de ese giro que haces ahí. Digamos que esta era como esa octava película que pues que pasa a ser como una película, digamos como que sobre todo eh, ayuda a entender los imaginarios sobre las otredades, ¿no? Porque son unos personajes que se quieren ir a vivir afuera, ¿cierto? Que se quieren ir a vivir a Estados Unidos, pues ella, pues Reina, la chica, y pues está arrastrando a Marlon, que es como el novio, pues que está tragado de ella, y él no está muy seguro, pero él se va pues detrás de ella. ¿Qué pasa? Pues yo diría que, no sé, o sea, toda la película transcurre afuera, o sea, fuera de Colombia, pero la ciudad de origen de estos personajes es Medellín, ¿cierto? De hecho, aparece también digamos, como ese intertítulo en pantalla, es Medellín. Entonces, digamos que es inevitable comparar, ¿no? Ellos mismos lo hacen, lo que era esa vida en Medellín, que realmente podría ser otra ciudad colombiana, Cali, Pereira, ¿no? O sea, podría ser cualquier otra ciudad colombiana, pero es Medellín esa ciudad nombrada, es Medellín esa ciudad de la que ellos se quieren ir. Entonces, claro, nos lleva a hablar como de una ciudad imaginada, ¿no? Una ciudad que se vive más, es también como en la mente. Y es una ciudad, y digo también ciudad imaginada porque es que ellos viajan con como con un ideal, ¿no? Como de escapar de Medellín, que se está llenando de marihuaneros. En una parte le dice el papá pues a ella con mucho cuidado que esta ciudad está llenando de marihuaneros, no sé qué. Entonces mira que es el nombre, ¿no? Por eso son también como los imaginarios, que es cómo nosotros construimos y vivimos, porque digamos que eso es lo que pues me parece interesante de los imaginarios, es que son como unas creaciones mentales, unas construcciones que están basadas como en percepciones que nosotros tenemos de las cosas, de la ciudad, de las personas, pero que nos llevan a actuar de una forma, ¿cierto? Por ejemplo, hay una parte donde hablan de eso justamente, que le dice Marlon a ella como, como que, como que por qué se habían ido si allá estaban comiendo mierda en Estados Unidos, y ella le dice, sí, pues en Medellín no estábamos comiendo mierda también, y le dice después, pero aquí estamos comiendo mierda gringa que es distinta. Entonces, como por eso digamos que esa película en particular ayuda a construir esas otredades. Total. Bueno, hay algo que, continuando como en esa línea pues del trabajo académico y creativo que desarrollas, hablamos de cómo te ha influenciado todo ese trabajo que del cine hecho en Medellín, que podemos llamar a veces con actores naturales, con historias reales llevadas a la ficción. Continúas en esa línea, continúas con tu trabajo doctoral y continúas con tu trabajo creativo también. Entonces es un asunto que inicia desde que ibas ahí a ver películas al metro, entras a escribir tus guiones en clase de lenguajes audiovisuales y sigues con esa línea. Ahora estás, pues, continúas con tu investigación que implica estos temas y continúas con tus películas. Cuéntanos un poquito de eso como para terminar un poco de esas líneas investigativas que has continuado y de todo ese trabajo que vienes desarrollando en cine, que es un trabajo muy potente, que has ganado varios estímulos del FDC para desarrollo de guión, donde has hecho varios cortometrajes, donde has tenido también una carrera muy importante en términos creativos y unos logros pues que también son importantes para destacar y para que todos los que estén con nosotros pues sepan que es un trabajo que inició hace mucho tiempo y continúa y que está vigente. Cuéntanos un poco de esos dos trabajos. Pues bueno, ahora me encuentro, digamos, como desarrollando muy, digamos, como a puertas de una especie de preproducción. Bueno, digo esto por esta situación, pues, de la pandemia y todo este asunto, pues, que nos ha un poco como trastornado muchos procesos de mi ópera prima, ¿cierto? De mi primer largometraje,
que justamente tiene que ver con esa fascinación por la ciudad, por esta ciudad, pero digamos todo narrado como a partir de, digamos como de la experiencia íntima de un personaje, ¿cierto? Entonces digamos que esa pregunta por cómo se construye o se narra la intimidad en los espacios públicos, en los espacios de la ciudad. Y digamos que esto es, digamos, como una de las premisas que guían esta película. Digamos como, sí, una vida que pasa en un bus, que pasa, digamos, en el barrio, que pasa en la terraza de la casa, pero digamos que me interesa que toda esa ciudad, digamos que esté atravesada o que el personaje más bien esté atravesado por la ciudad, ¿cierto? Entonces es como que yo ahí estoy intentando hacer también mi versión de ciudad ahora, digamos que contar o no sé, tratar como de, sí, de narrar mi versión de ciudad, ¿cierto? Entonces como que este personaje es como una especie de codocumentalista mía, ¿no? De Medellín, ¿no? Y de esa vida urbana pues que a mí me interesa tanto. Y esta, digamos, esta película, digamos que nace, o más bien como que en el marco donde se empieza a desarrollar es en un máster que yo hice en Barcelona, máster en ficción, en cine, donde ahí escribí como, o sea, el trabajo de grado fue como la primera versión de guión, ¿cierto? Porque es un proceso larguísimo de mucha reescritura, en fin, pero digamos que inició ahí. Y pues estando allá, pues también por ese interés mío, digamos, por la investigación y digamos como en ciertos temas particulares, pues también como el cine, me acerco, empiezo pues como a vincularme al programa de doctorado de la universidad donde estaba y pues con la pregunta de los diálogos entre ficción y documental a partir de la puesta en escena, ¿cierto? Como que me interesaba como pensar películas de ficción que, claro, podían venir de historias reales o no, pero cómo es a través como de ciertos elementos, tal vez estéticos, de, por ejemplo, la construcción de personajes, están más mediados por, digamos, como, o la presencia de lo real en la ficción, pero a través de, digamos, como de la puesta en escena. Entonces, como que ahí también, claro, recojo como muchos de estos intereses que han estado pues como alrededor y que por supuesto están vinculados también con mis búsquedas y mis procesos creativos. Jennifer, esperamos ver tu película con muchas ganas desde que escuchamos también esos relatos cuando cuentas cómo la hiciste en esos recorridos en los buses, mientras ibas pensando también en ese personaje, cómo ve la ciudad, en tus propios recorridos, que es un proceso también, como lo mencionabas ahora, íntimo de pensarte en un bus y estar al mismo tiempo en una construcción creativa y bueno, de construir ese personaje. Queremos ver esa película y esperamos comprar este libro y los próximos libros que escribas también alrededor del cine. Esperamos que sean más, que este es tu primer libro. Es la versión de una Jennifer de maestría, que eso también lo Sí, hemos conversado, es una versión de Jennifer de maestría. Hay muchas Jennifer entre este libro y entre tu película, pero esperamos conocer y que estas versiones sean públicas de tus trabajos, tus investigaciones. Muchas gracias por conversar con nosotros y también por hacer parte de la línea de creación que hace falta más, ¿cierto? Más militancia y que más gente como vos que esté ahí contando la ciudad, contando nuestras historias y produciendo y preguntándose por el cine en Colombia. Muchas gracias, Jennifer. no, muchas gracias a vos eh, por esta conversación y pues sí, invitarlos a que lean el libro, pues como que, como decís vos, también hay una versión, muchas versiones de ciudad y unas lecturas también como de lo que ha dicho el cine colombiano sobre esta ciudad.